Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por darle play. Estamos en el Sendero Seguro que, como ves, comunica la línea 5 de la línea 2 del Metrobús con el metro de la línea 8 en la estación Coyuya, y ahorita todo derecho salimos al metro Santa Anita de la línea 8. Muchas gracias por darle play, y este video es muy importante. Por favor, si tú eres de los que culpan a Obrador por la cochinada que tenemos ahí en el Senado, antes morenista, ahora panista, Lili Téllez, pues estás muy mal, y es bueno que lo aclaremos, porque parte de la infodemia que afecta tanto al país es asegurar cosas que no han pasado porque son rumores. Una cosa importante que debes de saber es que Andrés Manuel López Obrador pues no es el responsable de que Lili Téllez esté ahí, ni tampoco pues la señora Sandra Cuevas, que son el eje del PAN en el sentido de que, bueno, obviamente las dos pues traicionaron a la 4T, y bueno, yo pienso que Sandra Cuevas pues ya la traía, ¿no? Ambas ya también son de esta vertiente de mujeres como que corruptas, pues mujeres corruptas, ¿no? Digámoslo así, que en el PAN hay una gran cantidad de mujeres corruptas. Por ejemplo, está Josefina Vázquez Mota, ligada a Comex, que fue candidata, ¿no? Nadie lo recuerda, pero sí fue candidata a esa señora, le decían la Babidi. Entonces, todas este tipo de mujeres panistas, porque es importante hablar del perfil, siempre están vinculadas como que a cosas ilegales, a cosas turbias, cosas que no están bien. En el caso de Lili Téllez, pues no es justo que yo veo comentarios en todos los shorts, en donde andamos ahí baboseando, que culpan muchísimo a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, Andrés Manuel dijo, ¿no?, que había sido un error considerar a Lili Téllez. Él mismo lo reconoce, pero creo que esto ha permitido que la oposición meta este discurso de que fue él. Entendamos que el señor Ricardo Monreal, que acaba de tener, les recuerdo, una discrepancia muy fuerte con Adán Augusto por una cuestión de que pues el señor Monreal pues sabemos que pues lleva al Senado como sus nylons, ¿no? Entonces él tiene blindados los gastos y no está bien. La 4T pues promueve mucho la transparencia de gastos, y esto pues obviamente pues viene a detonar cosas, ¿no? La actual jefa de gobierno acaba de anunciar la limpieza del centro histórico, y pues muchos se alegran y otros pues se preocupan porque, o sea, tanto hay voces que dicen que va a haber un estado como que represivo, ¿no? El centro histórico está muy abandonado. Sandra Cuevas lo dejó como así como está ella de puerca, pues así está el centro. Es un nido de corrupción, es un nido de un desorden de comercio. Son fechas difíciles. A mí me hace más increíble lo que van a hacer en estas fechas, porque es diciembre y la mayoría de las ventas fuertes pues son en esta fecha. Entonces el centro está muy feo, hay mucho acoso callejero. O sea, yo no pude más que grabar a una persona, pero hay mucho acoso callejero, te dicen porquerías. La policía en la Lela están más ocupados extorsionando que cuidando. Por cierto, muchas gracias a la brigada de mantenimiento y del Departamento de Obras de la Ciudad de México, porque como pueden ver pues vinieron a arreglar el sendero y quitaron la basura, y ahora se ve más presentable. Aunque no han prendido las luces, pues está muy limpio. Muchas gracias a todos, porque obviamente es parte de la infraestructura de la ciudad, ¿no? Las áreas verdes, te invito a cuidarlas. Entonces, retomando, la relación que tiene Monreal con Morena es tóxica. Pues sí, totalmente. De hecho, desde la anterior, desde la campaña de Andrés Manuel López, Monreal había amenazado con salirse o algo así. Sí, ha tenido, no recuerdo, 3 episodios así. Y organizó una especie como de meeting en donde todos los que se sintieran aludidos a que si él los sacaban, entonces también los sacaban a ellos, algo así. Uh-huh. Todo eso fue como una especie de extorsión para que le dieran un buen puesto en la administración de Obrador. ¿Cómo nos podríamos deshacer de este señor? Bueno, parece ser que ahorita están haciendo una maniobra, ¿no? O sea, más allá de que se estén peleando Adán Augusto con Monreal, digámoslo así, lo podría hacer en cualquier momento. ¿Por qué específicamente ahorita? Es porque a lo mejor, o lo más probable es que ahora sí existe un plan para sacarlo, o que, digámoslo así, presionarlo para que él se salga. Esto es importante, gente, porque
se ataca mucho a la 4T por la presencia de esta cosa, pero desgraciadamente se tiene que ir él, porque de otra forma, al sacarlo, él justificaría que se le está haciendo abuso de su persona, políticamente hablando, ¿no? O sea, Claro. ese es el chantaje, o sea, si me sacan, entonces son comunistas, ¿no? Pues no necesariamente él manejaría ese discurso, pero sí manejaría el discurso de que él es otra oposición y es diferente y lo que sea. Pero ¿no? con todo este puerquerío de que, bueno, ahorita te lo digo a ti, no culpes a Obrador, culpa al Monreal de tanto de la Telles como de Cuevas. Realmente Monreal está soñando, porque yo lo veo así, a lo mejor otras personas de la audiencia pues me van a decir, no, pues yo sí creo que está bien fuerte. ¿De verdad haría algo? No, no creo. Realmente la vez pasada él presionó previo a la campaña o durante la campaña de Obrador, él presionó para un buen puesto y si se dan cuenta no se lo dieron. Yo creo que por eso él prefirió robar dinero de la Cámara, por eso no se saben sus gastos, porque eso era lo único que tenía al alcance, ¿no? O sea que le metió mano a la caja. Si a él le hubieran dado una secretaría o un gobierno, pues hubiera robado mucho más, ¿no? Si entiendo bien esto, entonces, vamos gente, vamos a ser solidarias. Si no quieres a Monreal, cuando Monreal haga sus estupideces, pues por favor no le creas, ¿no? Y a final de cuentas es exactamente esta situación en la que parece ser que cualquiera que esté relacionado con Monreal tiene que ver con cosas turbias. O sea, Lili Telles tiene un perfil panista, pero realmente quien la metió a Monreal fue, quien metió a Lili Telles fue Monreal. ¿Por qué? Porque él se relaciona, como ya hemos dicho, con estos personajes, pues que con los que a final de cuentas en la política se tiene que negociar, no necesariamente que sean tus aliados. Y ahora sí que para dejarlo muy claro, la política, al menos en México, al ser un país tan grande, ningún presidente podría elegir a todos los políticos que se ponen en los puestos, porque son como alrededor de 50,000 puestos políticos. Si tú dedicaras un minuto a decidir por cada uno, todavía seguiría Obrador decidiendo puestos ahorita. Es sería complicado, imposible. Imagínate que la cantidad de personas. Entonces. Eso se lo dejaron a Monreal le dijeron, escógete unos cuantos diputados, a otro le dijeron, escógete otros, pero es que así se maneja la política. Entonces vamos a decirlo así, si es uno... No, pero eso no es ilegal, o sea, alguien se tiene que dedicar a eso. No, claro, pero a eso voy, que él abusó. Sí, claro. Estamos hablando de que... Y no tanto abusar, sino que es una situación en la que él pudo haber elegido un mejor perfil de Salinas Pliego, o sea, él se pudo haber puesto de acuerdo con Salinas Pliego. Sí, a Jania Nobel, güey, o alguien más, así, ¿no? El que haya puesto a alguien así sí es un grave error. Hasta la Yolette hubiera estado obviamente, mejor, güey. Obrador como jefe de Monreal lo asume como su responsabilidad, más él directamente, obviamente, no pudo hacerlo aunque quisiera. Imagínate cuántos puestos tendría que decidir, o sea, sería imposible. 44,000 minutos son años, ni siquiera son... Está cañón, gente. Sí, o sea, eso es imposible, y de hecho eso no se hace así, ni siquiera cuando Peña Nieto existía, él decidía los puestos. Él era responsable, pero no lo decidía. Quedó claro, gente, nos vamos porque ya nos están cerrando aquí. Cuídate mucho, ya somos 3,867 suscriptores. Les quiero mucho, mucho, mucho a todos. Hasta luego desde la alcaldía Iztacalco. Bye.